El caballero, preséntese, Hola. por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Freites. ¿Ahí se escucha? Soy director del área de recursos naturales de Fundar. Dirijo un equipo multidisciplinario de economistas, abogados y politólogos que nos dedicamos a trabajar sobre una agenda de cómo agregar valor a la dotación de recursos que tiene la Argentina. Y voy a exponer sobre el RIGI, es algo que discutimos extensamente en el panel anterior. Como llegué temprano, tuve la oportunidad de escuchar gran parte de la discusión. Algunas cosas van a volver sobre puntos que ya se conversaron, sobre otros espero poder hacer algunas puntualizaciones y luego avanzar la conversación a partir de la pregunta de los senadores y las senadoras. Partimos del reconocimiento de que la Argentina tiene la necesidad de atraer inversiones para desarrollar sectores intensivos en recursos naturales. El país tiene grandes oportunidades en la minería de litio y cobre, en gas y petróleo no convencionales y en energías no renovables. Y como se dijo anteriormente, el RIGI está sobre todo orientado a estos sectores porque estos son sectores que tienen altos costos hundidos, que tienen largos plazos de maduración y que tienen un gran potencial exportador, y es precisamente por esas características, altos costos hundidos y largos plazos de maduración, que puede ser necesario un régimen específico que dé ciertas garantías de inversión para promover estas actividades. Ahora, el problema y lo que debería ser el foco de la discusión, entendemos, es cuál es el mejor marco de políticas para atraer estas inversiones de manera que tengan un impacto positivo para la Argentina. Y ahí entendemos que, como está diseñado, el régimen de grandes inversiones va a generar perjuicios para la Argentina en materia fiscal y en materia productiva. Quiero detenerme en los 4 puntos que entendemos son más problemáticos de la iniciativa, tal como recibió media sanción por parte de diputados. Hay muchos puntos que se podrían discutir, pero entendemos que estos son los más problemáticos. Los 2 primeros puntos son de naturaleza fiscal. Como se dijo, el régimen disminuye 10 puntos el impuesto a las ganancias, y esta es una disminución que se suma a una larguísima serie de beneficios fiscales: amortización acelerada, exención de derechos de exportación, devolución automática del IVA y acreditación de lo pagado por impuesto al cheque como a cuenta de ganancias. O sea, hay una larguísima serie de exenciones impositivas. ¿Por qué es particularmente grave la exención del impuesto a las ganancias? Porque es el único tributo que le permite a la Argentina capturar ingresos fiscales frente a eventuales escenarios de aumento de precios internacionales. Esto es lo que habitualmente ocurre en estos sectores intensivos en recursos naturales que tienen ciclos de superprecios, y esos ciclos implican aumento de las ganancias de las empresas sin que haya habido una modificación de su inversión inicial o un aumento de sus costos. Esta medida se propone además sin ningún tipo de análisis técnico respecto a cuál es el costo fiscal de esta exención, y tampoco hay un análisis bien fundamentado de cómo se compara Argentina con otras jurisdicciones respecto a su costo tributario. Nosotros desde Fundar no hicimos el estudio sobre la ruta, pero sí hicimos una estimación sobre cuál es el costo de esta exención fiscal exclusivamente para el sector minero. Asumiendo que se acojan al RIGI 10 proyectos, 6 de litio y 4 de cobre, estimamos que el costo fiscal de la medida sería de $9.000 millones a valores de 2024. Y a esto habría que sumarle el costo de las exenciones en los otros sectores. Tampoco es cierto que la carga tributaria de la Argentina sea mayor a la de otros países de la región. De acuerdo a todas las estimaciones conocidas y las nuestras propias, en litio, por ejemplo, la carga tributaria de la Argentina, considerando el nivel nacional y provincial, ronda en torno al 45%, mientras que en el caso de Chile es casi 15 puntos superior. De aprobarse el RIGI como está planteado, llevaría la carga tributaria de la Argentina en torno al 35%, o sea, 25 puntos menos que el caso de Chile. Sería deseable hacer este análisis para los otros sectores que están incluidos en el RIGI. El problema es, como se dijo en el panel anterior, que no estamos en condiciones de hacerlo porque no sabemos cuáles son los sectores que estarían alcanzados por el RIGI. En la experiencia comparada, este tipo de exenciones impositivas está usualmente asociada a otras metas o condiciones que las empresas deben cumplir.
como por ejemplo metas progresivas de integración local o, como también se dijo en el panel anterior, metas de inversión en actividades de investigación y desarrollo que permitan fortalecer el sistema científico y a las capacidades tecnológicas del país receptor de las inversiones. Tal como está formulado, no hay nada de esto en el régimen y, por lo tanto, lo que configura esta exención es una exención excesivamente generosa que se suma a otra serie de beneficios fiscales y que en la práctica implica consagrar una renuncia por parte de la Argentina a cobrar impuestos en estos proyectos, cuando ese sería uno de los motivos para tratar de atraer estas inversiones. El otro punto que consideramos crítico es la extensión de la estabilidad en materia tributaria, cambiaria y aduanera por 30 años. Esto es un plazo excesivo y mucho más para un régimen que se plantea como un régimen de excepción. Si no es un régimen de excepción, debería discutirse como tal, o sea, como una modificación sustantiva del marco regulatorio para este tipo de actividades. La estabilidad por 30 años excede por 15 o 18 años el plazo que los inversores toman en cuenta para tomar sus decisiones de inversión, o sea, es el plazo de amortización del capital. Para dar un ejemplo de un régimen que supuestamente inspiró el RIGI, el régimen de estabilidad tributaria para la minería de Perú concede un plazo máximo de 15 años solo para las inversiones de mayor monto. La extensión de 30 años es particularmente problemática en el caso del impuesto a las ganancias, que por diseño es un impuesto eficiente que no altera las decisiones de inversión. Contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, que desaconseja este tipo de instrumentos porque impide a los países receptores adaptar los marcos regulatorios a nuevas circunstancias que se puedan producir hacia adelante. Y esto es crucial, porque los incentivos fiscales en sí mismos son poco efectivos para atraer nuevas inversiones, por lo que en general terminan beneficiando a proyectos que se hubieran concretado de cualquier manera, dada su rentabilidad. Y ahí uno podría notar que Argentina, de hecho, viene experimentando un boom de inversiones en el litio sin que haya habido ningún régimen de esta naturaleza para atraer esas inversiones. Dado esto que acabo de señalar, generalmente lo único que se logra con este tipo de incentivos fiscales es, como dije recién, consagrar la renuncia por parte del país a cobrar impuestos sobre estas actividades. Voy ahora al terreno de la política productiva. El RIGI, como se dijo en el panel anterior y se discutió extensamente en los últimos días, no contempla ninguna medida para que los proyectos puedan servir para generar otras capacidades productivas en la economía nacional, en especial la producción de bienes y servicios complejos con valor agregado o la generación de capacidades tecnológicas y de innovación. Y acá me gustaría hacer una precisión. No es solo que el RIGI no contempla ninguna medida de estímulo en este sentido en el marco de un régimen que tiene muchas medidas de incentivos para las empresas, sino que, tal como está redactado, tiene artículos que obstaculizan deliberadamente la posibilidad de que este resultado se pueda producir. Son dos artículos, uno se discutió extensamente. El artículo 188 permite importar bienes de capital nuevos y usados y partes, arancel cero, lo que coloca a los productores locales en una situación de desventaja competitiva. Este artículo es más pernicioso para la generación de proveedores locales que el régimen más generoso con el que cuenta la Argentina para atraer inversión extranjera directa, que es la Ley de Inversiones Mineras, cuyo artículo 21 permite importar arancel cero, pero exige la intervención de la autoridad de aplicación para determinar cuáles son los bienes que se pueden importar bajo esa excepción. Acá lo que hay es, una extensísima, concesión de la posibilidad de importar cualquier cosa a arancel cero. Esta exención debería ser, como mínimo, regulada por la autoridad de aplicación con el input técnico por parte de los organismos relevantes y las cámaras sectoriales. El otro artículo que es particularmente negativo es el artículo 191, que prohíbe establecer preferencias de precios a favor de productores nacionales, lo que es una medida que típicamente se utiliza para permitir que madure un sector de proveedores nacionales en sectores intensivos en recursos naturales. Eso es lo que utiliza, por ejemplo, Chile o Australia, países que han hecho un gran desarrollo de sus recursos naturales, pero que han intentado que esos sectores traccionen capacidades productivas locales. El artículo 191 también prohíbe establecer cualquier tipo de prioridad de abastecimiento interno o exigencia de procesamiento local, lo que básicamente obstaculiza la posibilidad
de que haya algún tipo de regulación para agregar valor local. Y ahí hay dos casos, uno que es extremo: Indonesia prohíbe exportar su níquel si no es con procesamiento local, y Chile, como se dijo en el panel anterior, estableció una cuota para ser procesado localmente. Por último, también como se dijo en el panel anterior, otorga a las empresas un derecho absoluto al acceso de los recursos que son insumos para los proyectos adheridos al RIGI, lo que genera potencialmente los problemas de gobernanza socioambiental que se mencionaron en el panel anterior. Para resumir, este artículo 191 implica una renuncia amplia e incondicional a la capacidad de decidir sobre el uso de los recursos, lo que vulnera además potestades de las provincias consagradas por la Constitución. Todas estas son muy malas regulaciones que deberían ser modificadas y son además un argumento adicional para no dar un plazo de estabilidad de 30 años. O sea, es un muy mal régimen, es un régimen que se plantea como un régimen de excepción. ¿Por qué se querrían consagrar 30 años de este mal régimen? Cierro con esto. Un argumento para defender el RIGI es que es la única opción que tiene la Argentina para atraer inversión extranjera directa debido a los antecedentes desfavorables del país en materia de cumplimiento de contratos. Pero este argumento, entendemos nosotros, se basa en una muy mala lectura del contexto internacional. ¿Cómo es ese contexto? Actualmente hay una demanda creciente de minerales críticos en el marco de la transición energética y una competencia geopolítica abierta entre las grandes potencias económicas, Estados Unidos, la Unión Europea y China, por asegurarse el acceso a esos recursos para sí y para sus empresas, de manera de poder liderar industrialmente esa transición. Este contexto de demanda creciente y de competencia geopolítica plantea una oportunidad para la Argentina, que cuenta con recursos abundantes de litio y cobre, de gas y de petróleo no convencional y un gran potencial para desarrollar energías renovables. Pero aprovechar esa oportunidad requiere plantear de manera estratégica e inteligente cuáles son las condiciones que el país quiere establecer para la inversión extranjera directa. Este proyecto hace todo lo contrario y por eso es urgente modificarlo o revisarlo dramáticamente. Los senadores y las senadoras sabrán mejor que nosotros cuál es la decisión que van a tomar. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. La primera pregunta es sobre cuáles son los beneficios. Ahí yo creo que la respuesta, digamos, debería considerar beneficios a qué escala, ¿no? ¿A qué escala? Entonces, estos son proyectos que pueden tener beneficios significativos, sobre todo a escala provincial. O sea, son grandes proyectos de inversión que en la medida en que se concreten en provincias que son poco diversificadas económicamente y donde no hay muchas oportunidades genuinas de inversión, pueden hacer una diferencia significativa en esas provincias. Y eso creemos que puede ser problemático, digamos, porque puede generar, digamos, que un proyecto que es malo en un sentido estratégico, digamos, para el conjunto de la Argentina y sus oportunidades de desarrollo, sea no obstante acompañado por legisladores que pertenecen a esas provincias y que ven ahí, digamos, una oportunidad para generar actividad económica a nivel provincial, digamos. O sea, que creemos que esta cuestión de beneficios concentrados en algunos distritos genera un serio problema de incentivos para acompañar una iniciativa que no es favorable desde el punto de vista sistémico. Respecto a si los proyectos son proyectos a medida, ahí, digamos, hay dos dimensiones de la cosa. Efectivamente, como se mencionó en el panel anterior, estos son proyectos que más bien benefician grandes proyectos de gas natural licuado, grandes proyectos de cobre y potencialmente proyectos de energía no renovables, ¿sí? Y estos son proyectos que se han discutido, digamos, se han discutido extensamente, se sabe que existen, se conoce que existen, entonces probablemente beneficie a estos proyectos. Ahora, por otra parte, cuando uno lee el RIGI, ¿sí? El RIGI, a ver, digamos, voy a contar un poco lo que hacemos en Fundar. Nosotros básicamente lo que tratamos de hacer es pensar sistemáticamente políticas de desarrollo productivo y para eso típicamente conversamos con el sector privado, con los funcionarios, tratamos de entender las dinámicas sectoriales. Entonces, cuando uno lee el RIGI, lo que encuentra es que el RIGI es
sumamente preciso en la identificación de algunos problemas o de algunas demandas que eran demandas del sector privado para concretar inversiones en algunos de estos proyectos. Digamos, les voy a dar un ejemplo concreto. La demanda de la devolución automática del IVA era efectivamente una demanda del sector minero que tiene saldos técnicos, digamos, por este impuesto y que tiene serias dificultades para cobrarlo. Entonces uno lee el RIGI y el RIGI es sumamente preciso, ¿no?, en la identificación de ciertos problemas y en proponer soluciones para esos problemas desde la perspectiva del sector privado. Ahora, el RIGI hace eso y también va mucho más allá de eso. O sea, va mucho más allá de eso. Se discutió en el panel anterior, pero uno, digamos, podría decir que el RIGI identifica una serie de problemas y plantea soluciones para esos problemas y luego da una serie de concesiones adicionales de aquello que era demandado por el sector privado para concretar alguno de estos proyectos de inversión. Digo esto y ahí nosotros, digamos, o sea, nosotros tenemos, nuestra voluntad es no demonizar al sector privado y no demonizar a las empresas, porque entendemos que las empresas tienen un rol importante para cumplir en una estrategia de desarrollo. Entonces ahí lo que entendemos es que la responsabilidad no es una responsabilidad por parte de las empresas, porque lo que uno observa en todos los países del mundo es que en general las empresas operan adaptándose al marco regulatorio que el país en el que desarrollan sus inversiones les plantea. Entonces, si el país receptor de la inversión le plantea un marco regulatorio sumamente generoso, que no exige, digamos, que no plantea ninguna exigencia y ninguna condicionalidad, las empresas van a operar en ese marco de muy baja exigencia y muy baja condicionalidad. Y si el país receptor le plantea una serie de condiciones e integra a esa inversión extranjera directa en una estrategia más general de desarrollo, las empresas van a tender a adaptarse a eso en la medida que los negocios sean rentables y Argentina está en condiciones de ofrecer negocios rentables. Con lo cual, digamos, lo que nosotros creemos es que más allá, digamos, de quién haya sido o quiénes hayan sido los redactores originales de la norma, digamos, la responsabilidad principal de que esa norma no sea una norma excesivamente generosa que plantee un laissez-faire absoluto, digamos, para las empresas, corresponde al gobierno en sus distintos órganos, digamos, y por eso nos parece tan importante esta discusión que está planteando el Senado en relación al régimen. Gracias.